el Diplomado de Ingeniería de Prompt y tenemos una serie de unidades. Yo los voy a acompañar en esta última sesión, que es la unidad número 2, y a partir de la próxima semana va a estar con ustedes un experto, otro experto que es Juan Carlos González. Entonces, dentro de la unidad número 2, para que tengamos en cuenta los aspectos que estamos desarrollando o desarrollamos, es en la unidad 1 todo lo que tiene que ver con fundamentos de prompts. Y ahora vamos a mirar un tema de técnicas avanzadas de prompting. O sea, cómo podemos utilizar y comprender un poco más cómo razonan las máquinas o cómo razona la IA para poder sacar el mayor provecho en la medida en que utilizamos cada uno de los diferentes prompts. ¿De acuerdo? Entonces, en ese orden de idea, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Yo por aquí voy a recordarles rápidamente que habíamos avanzado en la unidad pasada. En la unidad pasada, recuerden que hablamos del tema de fundamentos de ingeniería de prompts, básicamente para dar un contexto general de lo que íbamos a trabajar y cómo se trabajó la parte de prompt. Decir que tenemos que obviamente buscar una forma efectiva o una forma, un lenguaje, modelo de lenguaje que nos permita generar prompts que sean muy efectivos. Cuando hablamos de la parte de la efectividad, es que nos devuelva una información de una manera muy clara, muy precisa, a partir de lo que estamos solicitando y que obviamente dicha información ya esté lo más validada posible a través de diferentes fuentes. ¿De acuerdo? Entonces, buscar una comprensión por parte de la IA que utilicemos y de esa manera poder tener la mejor respuesta posible. Y frente a ello hablamos de 7 elementos que son muy importantes. Un primer elemento, lo que era la definición, quién es la persona que va a estar detrás, es decir, eres un redactor técnico senior especializado en algún tipo de aplicación, eres un profesor experto en tal temática, eres un director de proyectos que tiene conocimiento de, eres una persona que lleva trabajando en el sector público y conoces muy bien lo que es el modelo integral de planificación y gestión. Es decir, dentro de cada uno de los roles pues, y poder indicar que hay una expertise. Puede decir, tú tienes un rol y ese rol va a ser de experto. Luego definir una serie de tareas específicas para poder desarrollarlas. Luego el contexto en términos de lo que quiero que va a ser la parte del tono, el idioma, qué tipo de estructura tiene que tener, qué criterios voy a tener en consideración, algunos ejemplos si es necesario y finalmente lo que es el formato de salida para posteriormente pasar al tema de validación. Entonces, en pocas palabras, la sesión pasada lo que dijimos es, tenemos que trabajar con el tema de PROM efectivos, y en esos PROM efectivos buscar algún tipo de estructura que me permita poder generar el mejor resultado posible a partir de una serie de instrucciones que le damos. ¿Qué vamos a trabajar entonces el día de hoy? En la unidad número 2. Y les recuerdo que siempre ustedes aquí, en cada una de las diferentes unidades, pues yo les estoy mandando a través de comunidad y a otras personas como pequeñas píldoras durante la semana. Y esta semana también haré lo mismo. Le mandaré pequeñas píldoras que están asociados al tema de la ruta. Entonces recuerden que cuando ustedes ingresan a la unidad, pues lo primero que van a encontrar básicamente va a ser un propósito. Hay un podcast general para que ustedes lo puedan escuchar, de una duración de 20 minutos. Pueden descargar perfectamente la presentación, un video y documentación que pueden ustedes leer. Pero de igual forma, también pueden entrar aquí a contenidos y en contenidos va a haber una ruta de aprendizaje. Entonces, la ruta de aprendizaje va a pasar primero por el Prompting Chain, Few Shot, Zero Shot, que son unos métodos avanzados en términos de poder generar una serie de prompts, unas técnicas de razonamiento guiado, unas instrucciones jerárquicas y comportamiento, que a partir de estos 3 elementos siempre van a encontrar un podcast y van a encontrar un video y van a encontrar un documento, ¿verdad? Para que ustedes vayan cada vez profundizando mucho más y vayan teniendo esa ruta de aprendizaje durante la semana. Y mi intención es que ustedes dentro de la labor que desarrollan a nivel de la U virtual o en la organización donde se encuentren, pues cada vez vayan explotando más este tipo de posibilidades en términos de utilizar unos prompts de una manera muy adecuada para poder sacar el mejor provecho. También para que tengan en cuenta allí, una de las cosas que me preguntaban tenía que ver, y ahora lo trabajamos, es que yo utilicé otras herramientas de IA, como Gamma, como Heyen, que estaba por ahí hablando. Ustedes van a ver en la unidad número 4 otra serie de herramientas que les va a permitir poder profundizar, pero hoy voy a hacer un ejemplo porque algunas personas sí me estuvieron diciendo es, ve, qué interesante lo que se presentó en el encuentro pasado. ¿Qué tal si hacemos un ejemplo completo y con ese ejemplo completo poder lograr mejor comprensión? Entonces, primero voy a arrancar con un tema teórico de la unidad número 2 y voy a fusionar esos elementos de la unidad 1 y 2 para que los llevemos a un ejemplo real. Voy a tratar de llevarlo en la construcción, digamos, de una temática dentro de un curso y cómo lo podríamos hacer, pero ustedes también lo podrían extrapolar a presentar un informe,
a poder hacer un análisis de información, a poder hacer una consideración de lo que esté pasando dentro de un mercado. En fin, cada uno lo llevará dentro de su rol organizacional de acuerdo, obviamente, a lo que se requiere y se necesita. Entonces, cuando hablamos de técnicas avanzadas de prompting, estamos hablando básicamente de lo siguiente. Voy a arrancar con este video. Permítame yo por acá que creo que cuando compartí, lo compartí sin el audio respectivo. Sin el audio respectivo. Entonces voy a poner aquí compartir. Lo voy a compartir por acá con el audio y me voy a pasar para este lado para que veamos un poco el video y miremos una idea de lo que se trata. Prompt chaining, few shot y zero shot prompting. En esta sección aprenderemos a comunicar con precisión y estrategia con los modelos de inteligencia artificial. A través del prompt chaining entenderemos cómo encadenar instrucciones paso a paso para resolver tareas complejas de forma lógica y controlada. Con el few shot prompting descubriremos cómo enseñar con ejemplos para guiar al modelo hacia el formato y el estilo que necesitamos. Y con el Zero Shot Prompting exploraremos la capacidad del modelo para razonar sin ejemplos, confiando en la claridad y estructura de nuestras instrucciones. Estas tres técnicas son la base de la interacción avanzada con la IA. Nos permiten pasar de simples consultas a procesos inteligentes y repetibles, donde cada palabra tiene propósito y cada prompt construye conocimiento. El secreto no está en lo que le pedimos a la IA, sino en cómo la guiamos para pensar con nosotros. Prompt. Perfecto. Entonces lo que estamos diciendo allí es que nos vamos a centrar sobre estructuras complejas. Y entre las estructuras complejas, cómo poder entrar a ese flujo de encadenamiento dentro de los prompts para poderlos aplicar dentro de un contexto mucho más profesional, en términos de automatizaciones, de análisis, de creación de contenidos o de una consultoría estratégica que estemos haciendo a nivel de una organización. Entonces, dentro de ello tenemos que tener en cuenta que todas las inteligencias artificiales, ya vemos la ChatGPT, Cloud, Gemini, Copilot y otras más, están utilizando detrás una forma estructurada y organizada. Entonces tenemos que buscar cuáles son esa manera en la cual razona la inteligencia artificial para poder tener una comunicación más fluida, poder dar estructura a nuestros prompts y lograr que nos entienda. Entonces, en pocas palabras, lo que tenemos que pensar nosotros es algorítmicamente. Cuando hablamos de algoritmo, estamos hablando de una serie o seguidilla de preguntas o un encadenamiento de elementos que nos permite, a partir de una necesidad de información inicial, poder generar un resultado en términos de todo un análisis que va haciendo la IA. Entonces, en la medida en que nosotros podamos pensar con una mejor estructura, que pensemos algorítmicamente, que pensemos paso a paso en la estructuración, pues nos va a entregar de una manera mucho más razonada, de una manera mucho más justificada, de una manera mejor de análisis por parte de la IA a la respuesta que nos estés entregando, para que no entregue la primera tipo de respuesta que le venga, sino que haya un racionamiento, un procesamiento de información, una búsqueda de información en los lugares de acuerdo a lo que nosotros le estemos preguntando. Entonces, cuando hablamos algoritmo, estamos hablando de una seguidilla de pasos, de una estructuración con un propósito de, a partir de una necesidad, que es información, poder generar una serie de resultados. O para poder procesar información si es que estamos dentro de un modelo de multiagente que va a tomar una data y la va a transformar para generar un resultado. Como les había mencionado, las dos más usadas es Make y otra que se usa mucho como modelo multiagente es N8N. Entonces ahí tenemos tres elementos que son importantes y lo escucharon ustedes dentro del video. El prompt chaining, lo que es encadenamiento de prompt. Lo otro que es el few shot, que es aprendizaje con pocos ejemplos. Como pocos, un show, como lanzar pues rápido con pocos. Y lo otro que es zero shot, que es un prompting sin ejemplos previos. Es decir, sin cargar una información inicial, pero que esa información inicial pues obviamente no vaya a, en un momento dado, a darle como unos patrones en términos
la parte de la IA, sino que la IA se sienta libre en términos de buscar alternativas y opciones. En pocas palabras, no plantear en nuestros propios paradigmas a partir de los ejemplos, sino la posibilidad de que pueda construir nuevo conocimiento. Entonces, cuando hablamos del prompt chain, estamos hablando de encadenamiento de prompts. Entonces, ese encadenamiento de prompts está básicamente o consiste en poder dividir tareas que pueden ser muy complejas en subtareas y de esa manera irlas logrando a nivel de secuenciamiento. Muchas veces cuando nosotros interactuamos con algún tipo de IA, lo que hacemos es empezar a preguntar, volvemos a interactuar, volver a preguntar, volver a interactuar. ¿Qué estamos haciendo? Generando subtareas, unas rutinas en términos de la forma en que nos comunicamos con la IA para que nos genere algún tipo de resultado. Entonces la idea es poder ir planteando ese modelo como si tuviéramos un formato o una plantilla previa que lo fuéramos llevando a través de preguntar o indagar a partir de las respuestas que nos dé y cómo podemos profundizar en lo que queremos llegar de acuerdo a la estructuración de información que queramos alcanzar. Pues el primer paso, por poner una seguilla de pasos, un ejemplo, el paso 1 es un resumen. Entonces uno puede decir, resume este informe, entrar una data, un documento que tengamos en Word, un documento que tengamos en PDF o en otro formato y le decimos, resume este informe técnico en 5 frases. Eso que nos permite a nosotros poder extraer rápidamente una información de grandes volúmenes de datos. Posteriormente le podemos decir, paso número 2, análisis. Identifica los 3 hallazgos más importantes. Entonces ya va a entrar a mirar dentro de ese informe cuáles son los hallazgos más importantes. Y finalmente, un paso de comunicación. Redacta un correo ejecutivo comunicando dichos hallazgos. Entonces mire que lo estamos haciendo un encadenamiento. A partir de un mismo documento, lo que estamos haciendo es evolucionando poco a poco, en términos de poder lograr mayor precisión frente a lo que nosotros queremos. Otra cosa es llegar de una vez es redáctame un correo ejecutivo comunicando hallazgos encontrados dentro del documento. Ahí no estamos perdiendo la posibilidad de que en el resumen nosotros podamos enterarnos realmente de lo que se presenta, a partir de los hallazgos, contrastarlo respecto a ese resumen y finalmente ya poderlo comunicar. Porque en últimas es una comunicación que estamos haciendo con la IA y al final nosotros como humanos tomaremos la decisión si a partir de esa información efectivamente nos dejamos guiar o tomamos algunos elementos de lo que nos está planteando dentro de ese análisis como verdades para poder construir, obviamente, los resultados que nos están pidiendo que consolidemos, que en este caso es comunicar a la alta dirección sobre unos hallazgos a partir de un informe que nos están entregando o a partir de una situación que se está presentando. Generalmente esa necesidad de análisis de información, porque salen nuevas leyes, porque salen nuevas normas, porque salen nuevos documentos, porque hay informes de análisis de mercado, va a ser importante para cualquier profesional en cualquier nivel, ya sea operativo, táctico, estratégico, a nivel organizacional. ¿Qué ventajas tiene ese encadenamiento de PRON? Tiene unas ventajas. Uno, ayudamos a reducir la ambigüedad. Es decir, lo vamos guiando para que no nos entregue una respuesta genérica, sino que la respuesta esté enfocada en el resultado, no para que nos dé un resultado puntual frente a un valor, no, sino frente a lo que esperamos que nos resuelva. Cuando el resultado, irlo llevando, es encadenando preguntas para que finalmente nos pueda llevar a un resultado que nosotros esperamos en términos de análisis, en términos de comparación, en términos de ejemplos, en términos de lineamientos que nos pueda generar. Segunda ventaja es mejorar la precisión, porque en esa medida en que nosotros le permitimos a través de preguntas, él va a auscultar mejor la información y en esa manera que investiga, ausculta la información, nosotros le podemos inclusive compara con otros informes, compara con otros referentes que puedan existir. Y finalmente, pues facilita la trazabilidad que se da en términos del razonamiento. Primero el resumen en el ejemplo, luego el análisis con los hallazgos y finalmente qué es lo que vamos a comunicar. ¿Esto para qué le puedo aplicar? Para muchas cosas. Uno, para educación personalizada. Si estamos aprendiendo algo, pues es una forma a través de pregunta, respuesta, ir de lo general a lo particular. Entonces, ¿cómo vamos construyendo ese modelo de aprendizaje? De preguntas muy genéricas a preguntas cada vez más específicas para poder llegar
a un punto que a nosotros nos interesa. Dos, para análisis documental, cuando tenemos grandes volúmenes de información o documentos que son muy extensos y queramos documentarlo. Tres, para poder generar una serie de reportes a partir de la data o la información que se genere. Y también sirve para procesos de multiagente, es decir, para poder ir encadenando diferentes tipos de acciones que quiero a partir de una información de entrada generar una información de salida. Otra de estas técnicas avanzadas es el Few-Shot Prompting. Ese Few-Shot Prompting lo que está básicamente es teniendo pocos ejemplos para ejecutar una tarea. En pocas palabras, lo que le estamos tratando de definir es unos criterios de salida. ¿Cómo quiero y qué información espero que me genere de salida? Entonces veremos, por ejemplo, un ejemplo allí, un contexto inicial. Clasifica estos comentarios como positivos, negativos y neutros. Entonces, ¿qué es? Le tenemos que ir, que es positivo. Entonces, excelente atención, es positivo. El envío fue lento, es negativo. La comida estuvo bien, es neutro. Entonces, si nosotros le dejamos simplemente como positivo, negativo, neutro, tenemos que darle algunos ejemplos a la IA para que sepa, de acuerdo a nuestro criterio, qué es lo que es para nosotros positivo dentro de los comentarios o qué es negativo o que es neutro. Es decir, si tenemos parámetros dentro de un análisis, por ejemplo, de una información, y esa información está presentando unos valores y unos indicadores, nosotros tenemos que decirle dentro de qué rangos consideramos que ese indicador tiene un desempeño positivo. Supongamos para lo que nosotros tenemos en muchas organizaciones, la parte de lo que tiene que ver el porcentaje de conversión. ¿Qué conversión tenemos? Desde clientes potenciales hasta que finalmente se convierte en clientes. Entonces nosotros podemos decir que a partir del 20% es un valor positivo. Entonces mucha gente dirá, no, ese 20%, lograr un 20% en conversión es un valor muy alto. Realmente a nivel del mercado y a nivel de este tipo de negocio y a nivel de este tipo de producto, hablar de una conversión que esté en el 4% es muy positiva. Entonces tenemos que ser capaz de decir, analice esto teniendo en cuenta estos valores. Si el valor está en 4 o más, es un valor positivo. Si está dentro del valor entre 3 y 4, es un valor neutro. Si está por debajo de 3, es un valor que es negativo. Entonces, eso es solamente para un caso particular dentro de una variable que se está generando en términos de información. O si fuéramos a evaluar la parte de los índices a nivel de desempleo, seguramente si lo tenemos a una cifra de porcentual por debajo del 10%, lo consideremos positivo dentro de un mercado como el colombiano. Pero si consideramos esa misma información y nos lo está entregando dentro de otros mercados o dentro de otros países, lo que dirá es ese 10%. Entonces, lo que hay una, pocas palabras, una relatividad dependiendo del contexto de lo que estoy generando, del contexto de lo que estoy leyendo, del contexto dentro de la información que está. Entonces, ¿qué ventajas tiene este FutureShop cuando entramos a esa parte de los ejemplos? Lo que nos está permitiendo es mejorar la consistencia y le estamos permitiendo que tenga un aprendizaje contextual del modelo mediante los ejemplos concretos frente al tema del análisis, frente a frases, frente a posturas. Y el uso común va a ser análisis, por ejemplo, en términos de categorización de contenidos, en redacción, perdón, con estilo predefinido, e incluso para poder analizar sentimientos. Entonces uno dice, hombre, esta carta que me están enviando o esta información que me están entregando está cargada de pronto de una mirada muy, muy fuerte, o por el contrario está en un lenguaje más coloquial, o está en un lenguaje que le puedo entregar de pronto de más fácil entendimiento. Entonces, ahí tenemos que tratar de, en este caso, de enseñar a la máquina y en la medida de las interacciones que vamos teniendo, recuerde que si utilizamos una herramienta y si tenemos ya esa herramienta paga, pues lo que va generando es una forma de interacción y esa forma de interacción ya aprende a pensar como uno está pensando. Dice, ve, pero le pregunté esto tan simple y ahora ya me está generando una información muy completa. ¿Por qué razón? Si mi prompt no fue tan bien estructurado, si no le di ejemplos, seguramente ya en otras interacciones ya le empecé a dar ejemplos y dentro de esa interacción
pues ya se va acostumbrando a tomar una línea. Por eso es que muchas veces, si una persona pregunta a su IA y otra persona pregunta a la misma IA, puede que tenga resultados diferentes en función de las interacciones que ha tenido con ella. Y finalmente, el Zero Shot Prompting, que lo que está diciendo, en pocas palabras, es poder generar resultados muy rápidos, pero que sean lo más preciso posibles. En ese orden de ideas, pues tratar de no darle muchos ejemplos para tratar de que haga búsquedas, digamos, dentro de toda la información y entre otras interacciones que ha tenido con nosotros. Entonces, genere un resumen ejecutivo del siguiente texto en una tono formal y claro. Mire que no le estamos dando mucha claridad y mucho contexto, pero allí nos va a permitir generar una serie de respuestas si queremos que sea algo muy rápido, que se haga algo muy flexible, pero con el menor sesgo posible. Porque cuando nosotros le decimos, ya, hombre, no, mira, lo que pasa es que este tipo de autor o este tipo de información o dármelo con estos criterios, pues ya lo que estamos es sesgando de pronto un poco y limitando la parte de la respuesta que nos quiera dar. Entonces, en ese orden de ideas dependerá si lo que queremos es una respuesta muy amplia y al principio dejarnos, digamos, no tener esos paradigmas que en algunos momentos podemos tener frente a algún tipo de información. Entonces, estas son técnicas que se pueden utilizar a nivel de los PRON. Encadenamiento de PRON, ir paso por paso dentro de un modelo lógico de interacción. El Future, darle ya una intención respecto a la valoración y o el Zero Shot, simplemente hacerlo de manera muy genérica para poderlo tener. ¿Qué es lo importante allí? Lo importante allí es que si tenemos esto es que tengamos una receta y esa receta es esa seguidilla de pasos que nosotros podríamos construir. Allí entonces va a ser muy importante que vamos estructurando o vamos creando plantillas y las plantillas avanzadas de interacción dependiendo de lo que queramos hacer. Porque seguramente en muchas ocasiones, de acuerdo a nuestro rol institucional, a nuestro rol dentro de la organización, vamos a tener que hacer muchas tareas que se van volviendo repetitivas. Analice esta información, estructure este tipo, genere, no sé, algún tipo de documento. En el mundo del académico, que hay muchos que tenemos acá que antes son profesores, elabore una serie de preguntas, genere casos prácticos, elabore una unidad temática, cosas como esas que se va volviendo muy repetitivo. Entonces, a la medida en que nosotros vamos construyendo las plantillas, pues vamos ganando velocidad. Luego, más adelante, se van a dar cuenta que estas plantillas van a servir como un elemento importante dentro de los modelos de multiagente, porque en cada componente pues se desarrollará un PRON y el encadenamiento de varias herramientas dentro de un multiagente pues va a permitir obviamente automatizar algunas acciones. Obviamente esto va a estar evolucionando, el tema de la IA evoluciona mucho. Hoy hablar de un 100% automatización, pues todavía no, pero esto evoluciona tanto que hoy estamos en el 2025 y puede que ya, y estábamos hablando de esto hace 2 años y mire cómo ha evolucionado y nada raro que en otros 2 años la evolución sea mucho más amplia. Entonces, en pocas palabras, por eso decíamos en una de las sesiones, es alfabetizarnos digitalmente, porque si no, pues nos vamos a quedar más analfabetas y la tecnología pues va a pasar por encima de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Montarnos en la ola de la tecnología y poder surfear de la mejor manera. ¿Y quiénes son los mejores surfistas? Pues aquellos que practican. ¿Qué son los mejores surfistas? Aquellos que conocen entonces sobre cuál es la parte de el mar que va y qué tanto que está pasando con respecto al viento, con respecto a la ola, con respecto a todo ese tipo de cosas que le permita obviamente tener una mejor lectura cuando va a surfear. Entonces, es tener elementos dentro de la parte de lo que estamos desarrollando dentro de este diplomado para que ustedes puedan estar visionando mucho mejor y poderse anticipar lo que está pasando. ¿De acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas, miremos un concepto que va a ser muy importante, que es el role prompting. Y ese role prompting pues, nos permite a nosotros poder centrarnos en una cosa, es darle ya un sentido y un tono a esa parte de los prompts. Entonces, miremos este video y pasamos a un aspecto práctico. Instrucciones jerárquicas y control de comportamiento. Role prompting. En esta sección aprenderemos a dirigir la inteligencia artificial con la precisión de un líder que sabe orientar a su equipo. Las instrucciones jerárquicas y el role prompting son técnicas que permiten controlar cómo piensa, desde qué perspectiva responde y con qué estilo se comporta un modelo de lenguaje.
Ya no se trata solo de pedirle algo a la IA, sino de asignarle un rol, una identidad y una responsabilidad dentro del proceso. Cuando decimos, actúa como un analista financiero con 10 años de experiencia o responde como un profesor universitario de ética digital, estamos estableciendo un marco mental y conductual que orienta sus respuestas con coherencia, tono y especialización. Este tipo de prompting transforma la interacción. El modelo deja de ser una herramienta neutra para convertirse en un agente experto con propósito definido. Además, las instrucciones jerárquicas nos permiten construir capas de control. Un prompt maestro define el contexto general o la misión principal, y varios subprompts coordinan tareas específicas, garantizando orden, consistencia y alineación con los objetivos globales del sistema o del proyecto. Este enfoque es clave cuando diseñamos sistemas multiagente, chatbots especializados o asistentes empresariales, donde cada agente cumple una función particular, pero todos siguen una misma lógica y cultura de comunicación. Dominar el role prompting es aprender a dirigir la IA con liderazgo, ética y precisión. Porque el futuro no pertenece solo a quien usa la inteligencia artificial, sino a quien sabe darle un rol claro, un propósito y una voz alineada con sus metas. No basta con que la inteligencia artificial responda, hay que enseñarle desde qué lugar debe hablar. Perfecto. Entonces, ¿desde qué lugar hay que hablar? Entonces, acá tenemos una estructura de una plantilla que podemos utilizar de manera avanzada y ya miramos un ejemplo y lo ponemos en práctica. Entonces, la estructura que debe tener. Ya hemos visto una serie de elementos, pero quiero perfilarlos dentro de estos 5 aspectos para que ustedes vayan construyendo sus propias plantillas. Primero, un contexto claro, es definir el rol y propósito y el entorno de aplicación. 2, un rol asignado, indica quién habla y actúa dentro del escenario. 3. Instrucciones principal. Especificar la acción esperada con claridad. Formato de salida. ¿Qué quiero? Lista, tablas, textos, informe. Y un criterio de validación. Determina cómo valoras esa parte de esa calidad. ¿Qué es lo que tenemos que dar dentro de esta estructura? Pues obviamente poderla ir adaptando a lo que queremos y darle un contexto cada vez más profesional para poder ir estandarizando nuestros prompts y que vayan teniendo mayor tipo de consistencia. Entonces, en este orden de día vemos un ejemplo. Acá tenemos un ejemplo en contexto, rol, tarea, formato y criterio. Entonces, los invitaré a ustedes que vayan pensando dentro de lo que ustedes realizan dentro de su organización, pues, cuál sería ese contexto, cuál sería ese rol, tarea y formato. Vamos a empezar con uno acá para que veamos. Mire, contexto. Eres un analista en inteligencia de negocio. Rol. Especialista en Power BI con 5 años de experiencia. Tarea, identifica patrones de los datos de venta del último trimestre. Formato, tabla con columnas que presenten tendencias, causas probables y recomendación. Conclusiones, debe ser bastantes datos pero que tener las conclusiones deben ser basadas en datos y acciones que se vayan a desarrollar. Mire que con este formato le estamos dando mucha claridad. Entonces, cada que nosotros entremos deberíamos tener nuestra propia plantilla y a partir de la plantilla poderla utilizar. ¿Esto para qué puede servir? Puede servir para áreas como marketing, áreas como finanzas, como recursos humanos, como para educación, como para desarrollo de software, para consultoría empresarial. Es verdad, el mundo con la IA está cambiando, pero obviamente desde nuestro rol profesional, en el entendimiento y unas buenas instrucciones, podemos guiarlo de una mejor manera. Quizás automatizar, hoy poco a poco vamos a automatizar mucho más, tenemos un nivel de automatización, pero poco a poco irá evolucionando todo al respecto. Entonces no se trata de hablar con la máquina, sino de enseñar a pensar como nosotros, cómo ayudamos realmente a que haya simbiosis máquina-humana y dentro de la simbiosis pues lograr los mejores resultados. Teniendo en cuenta todo lo anterior, me voy a un caso completo y algunas personas me decían que si podía utilizar otras herramientas sociales de IA que había mostrado. Entonces vamos a mirar y le hacemos, por ejemplo, este primer prompt. Mira, miremoslo acá, voy a copiarlo tal cual y me voy a ir, como les decía, hay varias opciones. ChatGPT lo pueden hacer, otros utilizan Copilot, otros utilizan Gemini,
o utilizarán otra IA. Entonces voy a meter por acá con ChatGPT. Si seguramente voy a utilizar este que tiene que ver con Power BI, y le estoy dando a Power BI es de Microsoft. Entonces posiblemente me puede funcionar mucho mejor Copilot que utilizar ChatGPT. Recuerde que estos son de varias empresas: OpenIA, Microsoft y Google, ¿vale? Entonces puedo utilizar uno de estos, el que ustedes quieran. No voy a ir por Copilot. Entonces por Copilot le digo ahí, voy a entrar, a continuar que me haga con... no, perdón, por acá no con este de Microsoft, sino que si me pide, voy a entrar con el de Google. Y ya. Ok, con esta cuenta. Ok, continuar. No, me va a pedir muchas cosas. Vámonos con ChatGPT para no perder tiempo acá. Entonces voy a entrar acá. Eres una lista de negocios. Listo. Punto seguido. Especialista. Le puedo seguir, si quiere lo digo así como instrucciones. Mire que lo estamos haciendo como encadenamiento de instrucciones. Entonces esto es la parte de lo que tiene que ver dentro de lo que hablábamos. Aquí estamos utilizando no solamente la plantilla, sino que lo estamos haciendo a través de un prompt chain, encadenamiento de prompts, ¿vale? De pequeñas instrucciones que le estamos dando. Posteriormente le estamos diciendo, identifique patrones de venta. Ahora le entraré una información asociada a ventas, ¿verdad? Un archivo para que lo pueda mirar, porque más, bueno, ¿cuál archivo? ¿Cuál información? Voy a entrar en lo que esté asociado al tema de ventas, ¿vale? Posteriormente, lo que haremos allí es el otro pedito del PROM, tabla recomendaciones tendencias del último trimestre. Y finalmente, lo que nos pide allí es que saque unas conclusiones que deben ser basadas en datos y accionables. Con accionables que tomen un tipo de acción. Entonces aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a cargar una base de datos, voy a tomar una información. De esta información, permítame por acá, busco donde tengo información de datos. Un segundo. Por acá tengo la información. Un momento, de unas ventas ficticias de una organización. Miremos por aquí por Power BI. Un segundito que estoy buscando por acá. Y por acá tengo un tema de ventas. Listo. Entonces voy por acá y voy a ponerlo en este lado, ¿vale? Y voy a mostrar otra vez en pantalla. Entonces, aquí en pantalla estoy tomando una información que tengo para unos tableros de Power BI para una organización. Por ejemplo, este es para una organización que es del sector de construcción. Voy para el tema de escritorio, voy a buscar el último archivo que tengo por acá, que era este de ventas, donde lo tenga definido, este de ventas, le digo abrir. Él va a hacer la carga de correspondientes. Y mira que estoy poniendo siempre unas ventas de clientes de una compañía de construcción, de Capital, una constructora que está en varias ciudades. Entonces allí, mire que va a comenzar a hacer la lectura del archivo y con ese prompt, pues le estamos dando unas instrucciones muy claras de lo que esperamos que nos vaya a generar. ¿Qué es lo que estamos buscando con esto? Estamos buscando varias cosas. Uno, encadenamiento de instrucciones. Dos, que haya un orden lógico en términos de la secuencia de lo que espero que se genere. Y tres, finalmente, que la información de salida pues me permita obviamente tener ya un conocimiento en términos de la data, de la información de lo que se está presentando. Si fuéramos a mirar la parte del archivo, este archivo que lo que tenemos allí, esto lo podemos tener para este archivo o para cualquier otro tipo de archivo. ¿Qué nos está mostrando? Nos está mostrando unos nombres de cliente con unas ciudades y departamentos donde están ubicados, con una dirección, sus teléfonos. Me está diciendo un proyecto constructivo, varios diferentes tipos de proyectos constructivos, con el apartamento que compró, cuál fue el valor del apartamento, cuál fue la cuota inicial, el valor del préstamo, qué tipo de entidad fue la que prestó y una fecha que en este caso está asociada a 2024, todas las ventas de 2024 que tuvieron y asociados a tipos de vivienda que son BIS o viviendas no BIS. Ya hay otra que es VIP, que es vivienda de interés prioritario, pero básicamente lo tenemos ahí desagregado en esos dos tipos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos una información que está allí. Miremos entonces a partir de esto que está mostrando. Efectivamente me dice, perfecto, el conjunto de datos abarca el año 2024 porque el último semestre disponible corresponde a octubre, noviembre, diciembre. Vamos a buscar el análisis con este rango temporal. Tendencias, causas, recomendaciones. Dice, excelente, aquí tienes un análisis. ¿Qué está mostrando aquí? Primero, el total de las ventas. Mire que no tuvimos que comenzar aquí, llegar y decir,
insertar y decir una tabla dinámica y después de la tabla dinámica que tuviéramos por acá y entonces mirar la parte, no sé, del valor por apartamento por valores y poderlo mirar por el tema de los bancos y saber que esto está en una moneda que en este caso está representando una moneda que es en euros y después de esto entonces quitar cifras pues decimales y podíamos después por acá entonces, no sé, insertar una gráfica para poder mirar comportamiento, ¿verdad? Podríamos haberlo hecho así o incluso utilizando una herramienta como Power BI para poder cargar la data y poder generar ese tipo de información. Entonces, lo que estoy mostrando ahí es como ese proceso que hubiésemos tenido que hacer paso por paso, entrar a revisar el archivo, uno, conocer la configuración y estructura del archivo, dos, a partir de la estructuración y configuración de ese archivo, poder ir generando algunos análisis utilizando, en este caso me fui por Excel, porque la data estaba aquí cargada en Excel, utilizando herramientas como la parte de, perdón, aquí de lo que tenemos de tablas dinámicas, incluso en la tabla dinámica podíamos haber ingresado algunos segmentos y los segmentos, digamos que sea por ciudad, por departamento, no sé, por tipo de vivienda, estos segmentos y estos segmentos pues que me permitieran en un momento dado poder ya generar otro tipo de análisis, ¿verdad? Y con esto pues ya simplemente decir cómo se configura esto bis o no bis en un momento dado o directamente dentro de la misma tabla dinámica poder agregar otra parte que no solamente fuera banco, sino la tipología por columna y empezar pues ya a generar información o simplemente pues generarlo de esta manera en términos del tipo y cada uno de ellos. Entonces, son situaciones que uno ya pudiera empezar es a partir del conocimiento de la información, en análisis de la misma, uno ya podría comenzar obviamente a hacer análisis del mismo y a partir pues de ello obviamente generar diferentes tipos de gráficos y diferentes tipos de análisis. Pero la idea es que si tenemos una información y tenemos una IA, pues lo que tenemos que hacer es no la antigüita. Y esto es hacer la antigüita frente a la parte del análisis, ¿ok? Sino que es hacerlo ya utilizando herramientas de IA. Entonces la herramienta de IA, mire que este prompt que ingresamos por acá dentro de ChatGPT, pues ya me permitió generar acá una información que le podría empezar a decir, no me interesa solamente las ventas o el promedio o el número de ventas que se generó para cada trimestre, ¿verdad? Este último meses, porque yo le dije que me lo hiciera para acá, para el último trimestre del año, creo que era, sí, para el último trimestre del año. Le podría haber dicho, analíceme todo el año completo, si hubiese querido, ¿verdad? Analícemelo por el tipo de vivienda, si es bis o no bis. Analícemelo por cada uno de los departamentos o regiones. Entonces, mire que ya a partir de esto, ya podemos lograr un primer resultado que nos está entregando una información y nos muestra que hay un crecimiento de las ventas del 7.1 respecto en noviembre respecto a octubre, que hay un descenso leve en el mes de diciembre, que hay un valor promedio de apartamento, que hay una distribución de ventas homogéneas y que hay una parte de participación por parte de estos dos bancos en el tema de la financiación, el BBVA y Bancolombia. Nos muestra adicionalmente una información de causa probable y una serie de recomendaciones dentro del análisis que hace y adicionalmente saca unas conclusiones dentro de la información, incluso dándonos una meta de lo que se esperaría de crecimiento del 8 al 10% con foco en marketing financiero y digital. Obviamente habrá que analizarlo. Yo entré una información. Algunas personas me podrán decir, Jader, pero es que es normal, de pronto si fuera conocedores dentro de esta organización, dirían, es que es normal que en diciembre se presente un descenso. ¿Por qué razón? Porque en los meses de diciembre, pues generalmente la gente no va y compra. Adicionalmente, nosotros tomamos a nivel de la organización vacaciones colectivas. Entonces no es un mes completo, es un mes que a partir del día tercera semana del mes, pues la gente se va a vacaciones y cerramos todas nuestras salas de venta que tengamos a nivel del país en todas las construcciones, porque hemos mirado que históricamente no tenemos ventas. Entonces pueden haber unos comportamientos normales dentro del negocio que den lugar a ello. Simplemente la IA hizo su análisis y a partir de ese análisis, pues nosotros tenemos que poner nuestra inteligencia, porque tampoco es que la vamos a decir, si lo dijo entonces es así, no, pues ponemos nuestra inteligencia del negocio, nuestro conocimiento, para poder analizar y poder identificar si esto que nos está presentando es o no relevante, o incluso poder decir, no, mira, contrásteme esta información, por favor, contrasta esta información, que ya es un encadenamiento, mire que es un
es un encadenamiento de instrucciones y de contrasta información con eh, las ventas del mercado, en el mercado. Por ejemplo, yo no soy conocedor de este mercado, el sector inmobiliario, pero seguramente van a haber una instancia que no sé cuál está, por ejemplo, si fuera seguros a nivel de vehículos, está Fasecolda. Entonces le digo, vaya y busque en Fasecolda. Entonces le podría decir, por mi desconocimiento, le digo acá, ¿cuál es la instancia? Entonces aquí, ¿cuál es la instancia que presenta estadísticas de ventas del sector inmobiliario? Del sector inmobiliario. ¿De acuerdo? A nivel, pues tendría que decir que en Colombia, ¿verdad? Aquí vamos a pararlo. Porque, bueno, dice, ahí me pasó en Colombia, ¿verdad? En Colombia. Listo, entre un prompt muy genérico, que en este caso es un Zero Shop, estoy diciendo, mándeme la información dentro del contexto y va a mirar dónde es, cuál es esa instancia a nivel. El Departamento Nacional de Planeación muestra algo, ¿verdad? Me está diciendo que muestra unos índices que están allí asociados. Entonces, lo que podría decirle a este para seguir interactuando, yo le puedo decir, esto es que me lo compare, le puedo decir aquí ya, dentro de este lado es contrasta. ¿Listo? Contrasta o compara con los datos del DANE para este tipo de sector o para este sector, ¿vale? Para que entonces mire y contraste si esta constructora, esta particular, respecto a los datos, qué es lo que va a encontrar. Listo, aquí me está haciendo una cosa que es Universitaria Virtual Internacional, que eso es incorrecto, porque cree que la data es nuestra. La data no es nuestra. Me faltó decirle claramente que la data que encontró o tomaba inicialmente era una data de una constructora, Constructora Capital, y a partir de Constructora Capital empezar a mirarlo. Entonces acá es, si tengo que darle claridad, me va a mostrar información, ¿verdad? Y me dice respecto al DANE, mire qué es lo que está teniendo, cuántas casas se vendieron, cómo va esto, va comparación con tus datos, qué es lo que está mostrando. Claramente, como mis datos son ficticios, ahí va a tener un problema en la moneda. Yo la moneda que estoy entregando es un tipo de moneda que es euros, mientras que la moneda que obviamente va a analizar va a ser pesos. Entonces las cifras van a tener ahí una connotación. Pero sí tendríamos que empezar a tomarlo en relación a la información. Es decir, este último análisis que me hace no es relevante, no da lugar a tenerlo, porque primero no me estoy identificando claramente que la información de dónde es, ni tampoco los datos, al ser una información ficticia, la que estoy entregando, pues obviamente no está mostrada por aquí en euros y no en valores en pesos, ¿de acuerdo? Entonces, pues no tiene una forma real de comparación. Esto simplemente para ejemplos para el ejemplo que estamos presentando. O sea, en pocas palabras, lo que puede hacer en términos de la IA en la medida en que nosotros ya demos un mejor prompt. Y ese mejor prompt, pues lo que debemos empezar a construir son estas propias plantillas. Entonces aquí hay una plantilla recomendada. Pensar siempre en contexto, pensar en rol, pensar en tarea, pensar en formato y pensar en una serie de criterios. Ahora bien, si ya tuviésemos este resultado y todas las interacciones y nosotros dijéramos, este análisis es muy interesante y lo queremos presentar a través de con otro uso de IA, me preguntaban en la sesión pasada, venga, es que usted lo hizo muy rápido, se fue a otras IAs. Entonces, una IA que yo siempre uso en complemento es esta que se llama Gamma. ¿Por qué razón utilizo Gamma? Y les decía, no es solamente la única que hay, también está Canva y Design IA. Me permite hacer presentaciones, me permite generar páginas web. Entonces yo le puedo decir acá que voy a ingresar un texto y voy a poner una presentación o página web o un documento o social. Yo así que una presentación. Voy a pegar la información y mire que cada uno de los diferentes elementos lo que hace acá es básicamente poner como secciones. Estas tres rayitas indica que es una sesión, otra sesión, otra sesión. Mire que las conclusiones voy a ponerlas como si fuera cada uno un elemento diferente. ¿Vale? Para que me muestre en una diapositiva diferente cada conclusión de acuerdo a la data que se pudo presentar. Entonces, esto me va a permitir mucha velocidad, no solamente para analizar la información, sino para poderla presentar de una manera coherente y clara a mis colegas, a mi jefe, en una reunión o en una junta directiva, que todos de una u otra forma tenemos que presentar.
Entonces, cuando entramos allí, ya le dije generar, me dice si lo genero, si lo quiero condensar o quiero conservar la información tal cual me aparece. Yo le digo que me va a generar como más salida diapositiva, o muy detallada, o muy concisa, o con poca letra, o con mucha letra. Yo le voy a decir que sea muy detallado, porque como quiero que me aparezca muy fiel con el informe, y luego puedo seleccionar el tipo. Voy a tomar este tipo que es Gold, ¿de acuerdo? Una tema que quiero que aparezca. Y después, si quiero que utilice fotos realistas o fotos con ilustraciones o abstractas. ¿De acuerdo? Entonces, selecciono la información, me la llevo posteriormente a donde quiero, en la parte de texto, selecciono presentación y después, obviamente, pues lo que vamos a tener es una información allí. Digo si lo quiero generar, qué tanta letra o no. En este caso va a pasar con un nivel de detalle y le digo pues que aquí me lo saque en un tipo de presentación como quiero. Y le digo foto realista y le voy a decir generar. Inmediatamente pues esta ya lo que me va a hacer es que me va a ayudar a generar la información de acuerdo a ese tema y demás. Entonces era algo que de pronto la vez pasada lo hice muy rápidamente, pero quise mostrarlo hoy de una forma mucho más clara, más detallada y más pausada. Entonces, mire que allí lo que nos está mostrando ya es una información respecto a lo que tenemos para poder generar y a esta vez, pues obviamente, poder presentar los hallazgos dentro de ese informe. Mira que fue un archivo de Excel que podría venir también de una información de archivo plano o de otra índole y a partir de eso poder hacer una serie de análisis de la información. Mire que lo está presentando pues ya con un cierto nivel de madurez y con la información como obviamente la entregamos, ¿de acuerdo? Entonces, esto nos ayuda a agilizar mucho los tiempos en términos de análisis y condensación o presentación de información de una manera coherente. Ya será entonces con esta presentación, pues uno llegar y empezar a analizar en detalle. A ver, esto me quedó bien o no me quedó bien. Listo, análisis de ventas de las tendencias. Luego me está aprendiendo esta información, cómo fue el último trimestre, octubre, pam, pam, listo. Cómo estuvo la parte de patrones y tendencias específicas. Comienzo a leer, listo, Bancolombia, BBVA, las acciones, todo. Comienzo a leer y a ajustar. Comienzo a leer y ajustar, porque también tenemos que poder ajustar, leer y ajustar. Yo no estoy haciendo la lectura ni el ajuste, porque obviamente estamos aquí rápidamente pues presentándolo. Pero uno tampoco se podría ir con esto, ah, no, esto me lo dijo y ya. No, venga, páselo por una, por eso es, venga, analícelo dentro de su inteligencia humana y hágale los ajustes que considere. Aquí que lo que estaba mostrando, aumento de octubre, de noviembre, de diciembre, un descenso, y aquí cómo se ha comportado la parte del trimestre. Y luego le podemos decir simplemente acá exportar. Y cuando le decimos exportar, pues lo podemos exportar a lo que nosotros queramos. Yo lo voy a apostar a PowerPoint y me va a generar pues obviamente ya un PowerPoint o un PDF, dependiendo de la información que tengamos allí. Pensemos que también podríamos hacer otra cosa con ese análisis de la información. Podríamos decir que a partir de esa data, voy a poner acá para descargarlo, y haciendo la descarga, me lo descargo doble mes, no hay problema. Entonces aquí, y dentro de ello, pues ya nos presenta un informe, y dentro de este informe, pues ya sería, digamos que vamos a presentar la información a una organización, y voy a utilizar, por ejemplo, por aquí algún tipo de imagen, y dentro de esta imagen voy a utilizar que esa información, no sé, era de Capital, ¿verdad? Entonces me voy por Capital, cojo por acá el loguito, me vengo para acá, y pues simplemente pues ya incorporo el logo de Capital para darle una identidad de que efectivamente este informe corresponde a un análisis de una información de una organización a partir de la data, pues obviamente respectiva que nos están entregando. ¿Listo? ¿Se entiende? Entonces lo que estamos mostrando es ya una identidad organizacional o institucional a partir de la información que tenemos y de esta manera pues mostrar si que hay un comportamiento o que hubo un comportamiento para esta organización en ese último trimestre, si era lo que queríamos presentar en un momento dado. También, ¿qué podemos hacer? Otra, y que también nos sirve mucho es, a veces tenemos que mandar unos videos. Ven que usted les manda unos videos con pequeñas cápsulas. ¿Por qué? Porque la gente va muy rápido hoy en día y necesita, hombre, yo no me eché el cuento en tanto tiempo, lo que llamo la parte de los pitch elevator. Entonces, que vamos rápidamente y contamos, quedamos muy claros y muy concisos. Entonces, si ya tenemos esta información, lo que puedo decir es que me elabore, le puedo decir acá, que me elabore un pitch. O sea, un pitch acá. Elabore un pitch
de resumen del análisis inicial, ¿de acuerdo? Del análisis inicial que nos hizo, ¿de acuerdo? Esto hace claro, con el primer prompt, para que no me quede con los otros prompts que estoy generando ahí. ¿Listo? Me vuelvo aquí atrásito, que me generó, o me vengo por acá y le sigo diciendo el primer prompt, ¿ok? Para que no me genere. Entonces, él me va a generar ya un texto que me sirve de resumen frente a lo que está presentando. Y eso va a quedar seguramente un pitch que va a ser de 2 minuticos, de 1 minuto y 20. Así que como les pongo yo aquí, pequeñas cápsulas en términos de la parte de los videos. Que ustedes tengan pequeñas cápsulas, ¿verdad? Para no saturarlos, porque la gente hoy va a una velocidad y necesita una forma rápida de poder, entonces, en este caso, escuchar algo y rápidamente incorporar. Entonces aquí le quedó un poquito lento pensando en el pitch, ¿verdad? Pero ahí después de que tenemos el pitch, podemos utilizar otro tipo de herramienta. Y esta herramienta se llama Heyen. Esta herramienta es la que yo utilizo para poder generar este tipo de videos. ¿Existen otro tipo de herramientas? Claro que sí. Existen herramientas como Sinestesia, Design IA y otras más. Eso siempre aparecen en muchos sabores y en muchos colores. Cuando digo sabores y colores, aparecen cada vez más y más y más opciones dentro del mercado. Dentro de este mercado de IA aparecen muchas opciones. Vamos a ver si por acá ya me generó el pitch. No sé por qué se demoró. Entonces aquí elabora el pitch. Bueno, me quedó por acá. Vamos a poner otra vez que cargue. Y ya rápidamente lo podemos hacer. Un segundo acá. Oh my God. ¿Sí me están escuchando ahí? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Sí, Ah, señor. perfecto. Sí, señor. Perfecto. Pensé que me había quedado un momentico de la señal. Permítanme por acá que estoy viendo como que ya sé por qué está lento. Porque básicamente tiene que ver con, listo, análisis de venta trimestral. Ya me lo cargo acá. Listo. Y ahora sí, elaborar pitch. La de por acá. Yo tuve una pequeña intermitencia. Entonces, elaborar pitch del primer prompt. Prompt. ¿Ok? Tenemos ahí que lo generó, que era una pequeña desconexión que ya tenía ahí, y me está diciendo, los datos no se mantienen, pero se revelan. Entonces aquí era, miren, la información de lo que pudimos leer, tantos bits, no bits, todo el rollo, y nos está dando una información. Obviamente uno que tiene que hacer, leerlo. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Durante el último trimestre de 2024, el siguiente evidencia una operación sólida y consistente, incluso en el entorno sectorial dentro del DANE, y todo lo demás. Entonces aquí puedo tomar ya ese pitch y me pareció que estaba bien. Obviamente sería analizarlo de manera coherente. Me voy para la herramienta como Heyer y le digo simplemente aquí crear. Yo me voy a ir aquí a unos proyectos que tengo aquí creados, varios proyectos que puedo tener allí y le puedo simplemente decir nuevo. Y lo puedo poner en manera vertical o de manera horizontal. Lo voy a poner de manera horizontal. Y esto que acabamos de crear dentro del prompt, simplemente lo voy a pegar directamente aquí. Listo, ya quedó pegado. Puedo buscar los avatars. Hay varios avatars. Aquí hay lifestyle. Este lifestyle está varios estilos, ¿verdad? Entonces yo digo que puedo utilizar, no sé, quiero utilizar, digamos, a esta persona, ¿ok? Y voy a utilizarlo en diferentes escenarios. Entonces voy a utilizar, digamos, en este escenario que está acá, digamos, formal. Y dentro del escenario yo ya puedo poner los captions. En los captions es que aparece pues la letra en la parte inferior, en la medida que se va generando. Y puedo ponerle media. Media es ponerle música, videos, otras cosas más. Lo mínimo que uno pues pone es como ponerle una musiquita que aparezca como de fondo, si se dan cuenta. Entonces, esto es una forma que podemos utilizar muy rápidamente para poder comunicar. Si somos profesores, le mandamos pequeñas capsulitas a nuestros estudiantes. Si somos, en este caso, el personal y tenemos una junta directiva que está muy ocupada, le podemos mandar un pequeño video para que rápidamente se contextualice. Y de esa manera no, padre, es que usted echa, un cuento, echa mucho cuento, no, cuéntemelo contigo, entonces lo contamos de este tipo de manera. Y luego ya lo que le decimos es la parte de generar. Entonces, a partir de ello, pues simplemente le damos un video. Aquí le voy a poner acá información o un análisis de ventas. Análisis de ventas.
último trimestre 2024, ¿verdad? Ese fue el análisis de 2024, pues le pongo aquí la tildecita pues, para que nos quede bien. Y selecciono acá que simplemente me lo saque de entre los que tengo acá. Y ya lo que va a empezar es a generar el video correspondiente. Acá se va a demorar un momentico mientras lo hace, porque obviamente la IA está haciendo un procesamiento de información, pero acá podemos tener varios. Por ejemplo, este que está por acá que no se los ha enviado es técnicas de razonamiento guiado. Entonces, mire que aquí hay muchos que he creado directamente para lado virtual. Este, por ejemplo, lo creé mostrando a lo largo de un tema que era el modelo integral de planeación y gestión. Entonces, mire, por ejemplo, cómo suena este, para que lo tengamos en cuenta. Por ejemplo, mire cómo suena. Espere que yo cuando no presenté, no lo compartí con el audio, ¿de acuerdo? Entonces, lo comparto con el audio y mire lo que está hablando acá, un videito. El modelo integrado de planeación y gestión, MIPG, es la columna vertebral de la gestión pública moderna en Colombia. Su propósito es integrar la planeación, la gestión y el control institucional en un solo sistema, orientado a resultados, transparencia. Listo, simplemente es un ejemplo. Esto es lo mismo que nos va a hacer con lo que acabamos de generar, pero se va a demorar un poquito. Mire que acá por el 35%. Y lo otro que podemos incluso generar, si tenemos algún tipo de documento, entonces voy a coger acá Control U, voy a tomar el informe que nos generó, este ya es un análisis, e incluso alguien dice, no, yo no tengo tiempo ni para ver el video ni para nada. Entonces voy a tomar la información, no solamente acá de lo que tiene que ver el prompt, en términos de esta data, que entonces dice, no, es que un video. Entonces hay otra herramienta, pero tenemos que primero hacerlo por acá y guardarlo como un documento, guardar como, voy a guardar como un documento cualquiera, voy a poner acá que simplemente es análisis de datos, ¿verdad? Y esto lo tengo que convertir en PDF. ¿Por qué razón? Porque hay una herramienta que se llama Notebook LM que permite generar podcasts, porque también es una nueva forma en la cual podemos enviar información. Entonces voy a poner aquí análisis datos, ¿de acuerdo? Lo voy a poner así, que lo genere como un PDF, ¿de acuerdo? Tengo aquí un PDF que me generó, que es análisis de datos. Tome muy poquita información, pero puedo tener un documento largo que necesite de pronto leer, estudiar, comprender, asimilar, enviar a alguien dentro de ese proceso de aprendizaje continuo que debemos tener, ese lifelong learning, ese aprendizaje para toda la vida. Entonces, una forma de poderlo hacer, que también lo he mostrado, pero no alcancé a hacer, dentro del mismo Google, por acá hay, dentro de las herramientas, en la parte final, aparece Notebook LM. Y dentro del Notebook LM, nosotros podemos crear diferentes podcasts, que de hecho yo les he mandado a ustedes unos podcasts. Entonces le podemos es subir la fuente. La subir la fuente, si se dan cuenta, me permite PDF, me permite este tipo de formatos. ¿De acuerdo? Yo lo meto generalmente en la parte de PDF y lo voy a buscar por acá en documenticos que creamos, que lo llamamos AD, análisis de datos, o puedo cargar este otro, análisis de datos, ¿de acuerdo? Me carga y aquí le voy a poner un prompt. Entonces, ese también recibe prompt. Entonces, le voy a poner un prompt y es elaborar, elaborar un podcast a dos voces en español, tipo entrevista, ambas voces de mujeres, un podcast que explique claramente la información y me permita orientar la decisión respecto al comportamiento de las ventas en el último trimestre. Listo, ¿qué le estoy dando? Un prompt de acuerdo con una serie de instrucciones. Y le puedo decir ahí simplemente lanzar. Entonces, a partir de ese texto, él por acá me mostró rápidamente un resumen del texto, me genera un resumen, lo que me está mostrando tal vaina, y le puedo decir que me genere un podcast. Entonces, mire que acá ya puso a mujeres, Elena y Sofía. Entonces van a ver voces femeninas.
Y aquí me está mostrando el guión del podcast, el guión del podcast, que lo puedo adaptar, modificar si deseo. Por ánimos de tiempo, pues no lo voy a hacer, de modificarlo, pero se podría modificar sin ningún tipo de problema. Y después le digo generar un resumen en audio. Y él va a tomarse un tiempo para generar el resumen, que lo puedo descargar y ya posteriormente escuchar. ¿Eso qué me va a permitir? Que cuando tengo que leer muchos documentos, mucha información, comprender lo que está pasando, es una buena forma de poderlo hacer. Miremos que por acá, pues esto va al 35%. Entonces Hagen se demora un poquitico en el procesamiento de la información, pero finalmente pues lo hace. Y también hay una, pues obviamente no tienen que comprarlo, dar por el 40%, sino que cuando uno lo utiliza le da un número de créditos y esos créditos se van agotando día a día. Que ustedes, pues simplemente si utilizan mucho, pues compran la versión o lo contrario, simplemente lo hacen de manera gratuita. Y lo mismo este también se va a demorar unos minuticos para poderlo generar. Pero creo que ustedes ya han visto porque han consumido este tipo de recursos en la medida en que yo les he estado mandando información y también han visto la parte de los podcasts de cómo se va generando. Entonces, con esto que quería presentarles, ¿en qué nos estamos centrando el día de hoy? Nos estamos centrando en que entonces veíamos que la parte de la unidad 2 está en una técnica avanzada de prompting, ¿verdad? Y esa técnica avanzada de prompting, pues detrás lo que tenemos que buscar es cómo hacemos el prompting, el prompt chain, encadenamiento de prompt, el few chain, aprendizaje con pocos ejemplos, y el zero shop, el, el prompting sin ejemplos previos, ¿verdad? ¿Cómo vamos logrando? Y detrás de esto, que es lo que decíamos, tenemos que pensar de una manera estructurada, algorítmicamente. Y en la medida en que vamos utilizándolo, pues vamos generando las plantillas. Esta es una plantilla que les recomiendo. Contexto, rol, tarea, formato y criterio para poder generar prompts que sean muy efectivos y de esta manera podernos ayudar en tareas que nosotros estemos haciendo constantemente. Para el caso particular, lo que hicimos fue un ejemplo con una información que nos ayudara a hacer un análisis de esa data utilizando ChatGPT y utilizando obviamente una buena estrategia de prompts, utilizando esta misma estructura plantilla y posteriormente pues utilizando otros tipos de herramientas de IA como Gamma, como Hagen y como Notebook LM, que nos ayuda a generar pues una serie de elementos para facilitarnos el tema y la vida. ¿Vale? Hasta aquí teníamos el día de hoy. Yo les voy a estar mandando a ustedes pequeñas píldoras durante la semana, ¿de acuerdo? Invitándolos también a que por favor ingresen a los contenidos que tenemos y que durante esta semana estemos avanzando en esta ruta de aprendizaje, que básicamente tiene 3 momentos y que les voy a estar compartiendo los podcasts y los videos con el propósito de que logremos una mejor apropiación y dentro de ese proceso de enseñanza y aprendizaje, pues también logremos comprender cada vez más esta parte de ingeniería de prompts. Tarea para cada uno, que extrapole este conocimiento a la realidad de su rol organizacional, que los lleve esto realmente a tareas que realicen dentro de su trabajo. Gran parte de las partes que tenemos aquí es de lado virtual. Entonces yo esperaría en este caso como rector de la institución que ustedes los lleven a su realidad, a los profesores en la construcción de cursos, en la construcción de exámenes, en varias situaciones. Mire que por ejemplo acá me estaban pidiendo algo que era por ejemplo un examen para una prueba inicial para el Banco Agrario. Entonces, por aquí estaba mostrando un examen. Mire que con este examen lo que le di fue una instrucción muy, muy clara para poderle mostrar que pueden hacer ese tipo de cosas. ¿Qué le dije ahí? Eres un experto en el modelo integral de planeación y gestión colombiano y vas a realizar un examen de prueba inicial que busca fortalecer los fundamentos técnicos, teóricos del modelo integral de planeación y gestión. Dicho modelo para una organización, para Banco Agrario. La formación está diseñada con este propósito, que por favor me elabore 20 preguntas. Vamos a tener preguntas de respuesta con varias opciones, de falso y verdadero, de autocompletar, de diferentes condiciones. Y pilas, no me coja a cualquier lado, vaya, búsqueme directamente en la función pública, todo lo que tiene que ver con el modelo integral de planeación y gestión para generar. Y me generó un examen. Y yo empecé a analizar cada pregunta y yo, qué tan buen examen, me gustó. Y después le dije yo, no, después del análisis, ¿sabes qué? La pregunta 6 y 7 no me gustó, por favor, reemplázamelas. Y él me entendió y me las reemplazó. Y dije, no, no, dame por favor preguntas que sean totalmente diferentes.
Entonces me hizo preguntas diferentes. Y después le dije yo, ayúdame a preparar con esto una presentación. Y me ayudó a preparar una presentación con una serie de tópicos. Obviamente los leí, los analicé y demás. Y después le dije a Gama, ayúdame por favor tú por acá a realizar una presentación que esté dentro de esos elementos. Y por acá me ayudó a hacer una presentación al respecto. Yo me presento este tipo de presentación. Y digo, mira, te lanzo esta presentación. Y a partir de ello, pues uno comienza a mirar si la presentación tiene o no tiene sentido, hacer cambios, ajustes. Y después le dije por acá, como vieron con Heyen, hágame un video. Y puedo decirle, hágame un podcast. Entonces, mire que esto tiene realmente un potencial muy relevante. Nos ayuda a hacernos la vida mejor. Nos ayuda a ser ese asistente que todos hemos querido ahí al lado, que sea muy efectivo y que nos siga unas instrucciones muy precisas. Entonces, con unos buenos prompts, con unas buenas instrucciones, con unas buenas plantillas, con una buena idea de cómo lo entiende la máquina, vamos a poder lograr que obviamente podamos reducir tiempos en algunas actividades. ¿Y para qué reducir tiempos? Para poder tener mayores espacios para podernos dedicar a otras labores que son muy importantes. ¿De acuerdo? Con esto quería cerrar el día de hoy. Los invito entonces a que sigan, por favor, el tema de la ruta de aprendizaje y les estaré compartiendo a través de microcápsulas, a través de la comunidad y a través de que ustedes ingresen para que puedan profundizar cada vez más al respecto. Les agradezco pues mucho por el tiempo. Un fuerte abrazo, bendiciones para todos y entonces el próximo, dentro de 8 días, la sesión va a ser a las 6 de la tarde, de 6 a 7, con nuestro experto Juan Carlos González. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Que estén Muchísimas muy bien. gracias. Muy amable. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta Feliz tarde luego. para Hasta todos. luego. Muchas gracias, muy amable.